Amigos y todos, bienvenidos a Cara a Cara. En los primeros 7 días de julio han muerto en nuestro país 168 personas por COVID-19. Estamos hablando de una persona por hora, una cifra muy preocupante. El sistema sanitario está a punto de colapsar. Podemos observar incluso a médicos, personal de salud en las calles protestando porque no tienen el insumo necesario para poder atender a los pacientes. La pregunta en cuestión es: ¿la estrategia o la hoja de ruta destinada por las autoridades de salud ha dado resultado? ¿Qué es lo que ha pasado realmente en el camino que no logramos alcanzar, mitigar o reducir la cantidad de casos en nuestro país? Bueno, hoy vamos a hablar de este tema con un invitado muy especial que sabe de lo que estamos hablando. Él es el exministro de Salud, José Terán, y también ex asesor de la comisión que luchó desde un principio contra el COVID-19. Él es nuestro invitado de hoy, aquí, en Cara a Cara. Doctor Terán, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Hoy en día nosotros nos encontramos con una pandemia que está cobrando la vida de muchos panameños, y yo creo que la función de las autoridades sigue siendo la misma: trabajar por el bienestar y la salud de los panameños. Ahora, usted formó parte de la comisión de asesores, ministro, o doctor Terán en este caso. Yo quisiera preguntarle muy puntualmente: ¿qué pasó con la estrategia que no ha dado resultado en Panamá? Bienvenido a Cara a Cara. Muchas gracias, Dorcas. ¿Qué pasó? La estrategia que se implementó funcionó, y funcionó al principio. Y nuestra misión era hacer una evaluación de qué era lo que estaba sucediendo en el mundo, cuáles eran las mejores prácticas, cuáles eran las prácticas que no habían funcionado en otros países para poderlas aplicar en una forma científica en Panamá. Y eso se hizo. Y nosotros logramos mantener un RT, ese famoso RT que decíamos que es la transmisión del virus, que era necesario mantenerla por debajo de 1. Eso se logró, y Panamá estuvo en un momento dentro de esos países exitosos en combatir el COVID, y éramos la envidia de la mayor parte del mundo en la forma como lo estábamos haciendo. Yo creo que esa hoja de ruta en algún momento no se escuchó adecuadamente. ¿Por qué digo esto? El, la esencia de combatir una epidemia es precisamente en identificar a las personas, a los casos positivos, aislarlos, buscar a sus contactos pasados y futuros desde que esta persona comenzó a tener su sintomatología y fue diagnosticada, y ponerlos en una cuarentena adecuada. Y no estoy hablando de cualquier cuarentena, estoy en una cuarentena adecuada. Cuando nosotros teníamos 50, 100, 150 o hasta 200 casos, era mucho más sencillo poder encontrar a estos casos positivos y a sus contactos y aislarlos. Hoy en día, que tenemos 800, 900 y hasta más de 1000 casos por día, se hace más difícil. Sin embargo, nunca es tarde para comenzar a hacer lo que debimos haber hecho desde un principio, Doctor mucho Terán, antes pero de abrir los bloques económicos. claro, a eso iba, pero ¿quién no hizo su tarea? Alguien no tuvo que haber hecho la tarea, porque si estamos determinando que aquí el tema es encontrar, rastrearlos, dónde están, aislarlos también, luego hacer las pruebas, luego la cuarentena, si hay un patrón que ha dado resultados, ¿quién no hizo su tarea? Bueno, la respuesta a eso, y muy franca y muy directa, es obvia. Las autoridades no hicieron su tarea en su momento. A pesar de que había un grupo de asesores que recomendó, porque aquí el tema es que habían expertos, o creo yo que todavía hay expertos, ministro, digo, doctor. Bueno, Dorca, un asesor da recomendaciones. Le corresponde a otras personas, a aquellas personas que fueron electas para dirigir la nación, tomar las decisiones adecuadas. Y pueden ser las que un grupo de asesores da, o pueden ser las que esa persona considere son las más apropiadas. Pero alguien tiene que tomar esa decisión. Y es lo que yo siento en este momento,
que la brújula de este país no está adecuadamente calibrada. Hemos perdido el norte y si no tenemos conocimiento de hacia dónde vamos, difícilmente vamos a poder escoger la ruta adecuada para llegar. ¿Eso lo perdimos con la salida de la ministra Turner o antes ya había problemas, doctor? Bueno, en el momento que se hizo la apertura del primer bloque, era necesario tener todo este equipo de trazabilidad debidamente conformado y trabajando precisamente para cuando se abriese ese bloque ya controlar. Eso no significaba, y esto se tenía muy claro, que una vez se abrieran los distintos bloques iban a haber más casos, pero suficiente fortaleza del sistema de salud para enfrentar ese aumento en la cantidad de casos y que no hubiera un colapso que estamos prácticamente al borde de llegar. A mí me da mucha tristeza ver el día jueves un comunicado, una noticia de la BBC donde Panamá se conformaba en el país con más casos de América, de Latinoamérica, cuando nosotros teníamos una cantidad de casos muy pocos y como dije anteriormente, éramos el orgullo de los países en cuanto al manejo de la enfermedad. Claro que sí. Aquí el tema, doctor Terán, es un poco cómo nosotros le damos la vuelta a todo esto, porque yo creo que la esperanza es lo que nosotros no tenemos que perder. Si las autoridades definen esa hoja de ruta, si los empresarios apoyan, si los panameños nos ponemos de acuerdo, yo creo que nosotros podemos todavía hacer algo por nuestro país que, ojo, es necesario en este momento. Ahora, me pregunto yo, ¿a qué tendremos que regresar? A la cuarentena total. Es más, están los panameños, los empresarios, estamos como país dispuestos a regresar a esa cuarentena total y esto es lo que realmente nos va a ayudar. Aquí, doctor Terán, apenas se abrió un segundo bloque y se levantó la cuarentena, esto no se ha podido controlar y es el famoso repunte que para nosotros ha sido un total caos y ya se está hablando de abrir un tercer bloque. Me gustaría ver este tema en el próximo bloque. Y también entiendo que el ministro Luis Francisco Sucre tuvo una convocatoria con todos los exministros de salud. Usted participó y ha hecho algunas recomendaciones puntuales que me gustaría también ver en los próximos dos bloques, porque yo creo que aquí no solamente se trata de cuestionar o criticar algo, no. Aquí hay que hacer aportes concretos, aportes que vayan apuntalando hacia dónde podemos frenar y mitigar la propagación del COVID, señores, porque muchos países han visto a personas regadas en la calle. Yo creo, doctor Terán, que nosotros no queremos llegar a ese punto tan lamentable. Así que vamos a ir a la pausa, doctor, y al regreso, este y otros temas aquí en Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Doctor, vamos a aprovechar. Decía yo, el encierro total, regresar a una cuarentena total, ¿sería una solución? ¿Qué piensa usted? Mire, eso probablemente sea crear una crisis sobre otra, crear una crisis económica sobre una crisis ya sanitaria que está tomando unos ribetes realmente preocupantes. Lo que habría que hacer es hacerlo con un mensaje adecuado. ¿Y a qué me refiero con este mensaje? El gobierno hoy está con un mensaje que tiene que ver con la reducción del 50% del salario a los ministros, 25% del salario a los viceministros y gerentes y una serie de descuentos. Pero ¿qué valor agregado tiene ese mensaje? Ninguno, ninguno. Yo quisiera ver un mensaje en la cual llegue a la conciencia del ciudadano, que ese ciudadano pueda comprender que él es responsable de su propia salud y que él es la persona que tiene que cuidarse para evitar llegar a su casa y contagiar a otras personas. Y lo otro es crear este equipo de trazadores a nivel nacional, enfocándonos principalmente en aquellos corregimientos que hoy son los que tienen mayor cantidad de casos positivos, Tocumen, Arraiján y todo esto, lo demás. Váyanse aquí a la página de la OPS, ahí hay una gráfica activa muy interesante de cómo ha ido cambiando la cantidad de casos. Pero váyanse también a la página del Ministerio de Salud y se van a dar cuenta
que la última actualización de los boletines semanales sobre epidemiología es en la semana quinta del año 2020. Entonces, estas son las cosas que hay que cambiar para que las personas comprendamos, y me incluyo, de que estamos ante una situación en la cual si no tomamos las medidas adecuadas de protección y de cuidarnos, nosotros vamos a tener serios problemas con la salud, y sería muy lamentable que nosotros tuviéramos que cargar el peso, por ejemplo, de un padre o de un abuelo que nosotros nos hemos contagiado, que nosotros nos hemos contagiado y lo hemos contagiado a ellos. Claro, es muy duro, doctor. Ahora, usted se retiró de esa comisión de asesores mucho antes que fuera disuelta. ¿Usted ya sentía algún tipo de frustración de que usted daba recomendaciones y estas para nada se tomaban en cuenta? ¿Fue ese al final del camino la razón, doctor? Porque si ustedes están dando algunos puntos muy claves para hacer las cosas y no se hacen, pues me imagino que la pregunta en cuestión es ¿qué hago yo aquí? ¿Fue esa la razón por la que usted, antes de que se disolviera esa comisión, se retiró y presentó pues su renuncia? Mire, había pasado casi 3 meses en la cual le dedicamos muchísimo trabajo, igual que lo hicimos con la comisión esta del grupo de garantes, cuando se hizo un análisis del sistema público de salud y dimos una recomendación al presidente Torrijos. En ese momento yo sentí que ya mi labor había concluido, habíamos logrado mantener un RT por debajo de 1, se habían establecido las políticas para la reapertura de los bloques económicos y se había establecido todo lo que era las políticas de lo que cada empresa tenía que hacer para garantizar la seguridad a sus empleados, y que empleados sanos es una empresa sana. Llegado ese momento dije, yo me siento que he cumplido y me voy, ¿no? Y me voy, y así se lo hice saber a la ministra Turner. Claro que sí. Mire, voy a este tema que también me parece muy interesante y quiero entrar inmediatamente, aprovecharemos los minutos finales de este bloque y el próximo, porque yo decía en el bloque anterior que el ministro Sucre les hizo una invitación, se reunió con los exministros y usted planteaba cosas muy puntuales, doctor Terán, y me gustaría comenzar siendo muy concreta y muy práctica con lo que usted decía. Usted hablaba de la formación de un equipo humano de trazadores que permitiera dar con los casos positivos y sus contactos. Ahora, ¿de dónde saldrán estas personas? Usted planteaba un tema, adopta tu médico. Nos brinda un poquito de detalle. ¿A qué se refiere esa estrategia puntualmente? Mira, hay aproximadamente 400 médicos que ya recibieron su idoneidad, pero que no están trabajando en este momento. Estas son unas cifras que nos dio el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Mendoza. Hay muchas empresas que estarían dispuestas a adoptar a uno de estos médicos y pagarle lo que ganaría como un médico interno, y que fuera como un jefe de un equipo de trazadores, y que estas personas sean las que se encarguen de darle seguimiento a los contactos y a las personas que salen positivas. El costo de esto es muy inferior a lo que le cuesta a cada empresa. Vamos a decir, Dorcas, si se le paga $1,000 o $1,200, la cifra que sea, es mucho menor que lo que esa empresa pierde por día, que probablemente sea 10 veces esa cantidad. Entonces, esta es una situación de ganar-ganar para enfrentar en conjunto una pandemia. Pero para que eso se dé, hay que acercarse a la empresa privada y hacer un planteamiento adecuado. Ahora, hay un punto también importante, doctor, el tema de hoteles. Era otro punto que usted planteaba aquí, porque le voy a decir algo, el tema de aislamiento domiciliario está bien para una casa donde hay 4 o 5 habitaciones, donde a lo mejor hay 2 baños, una terraza, pero una vivienda donde hay un solo cuarto y ahí está todo, eso se complica. Difícilmente esa familia no se va a contagiar toda. Y yo creo que este es uno de los temas que ha causado mucho problema, el tema del aislamiento domiciliario, sin mencionar las personas que, sabiendo que tienen COVID-19, salen a la tienda, al supermercado, a dar un paseo y por ahí nos vamos. Hay un planteamiento muy puntual también que usted hace en torno al tema de hoteles, doctor. Bueno, imagínense esas incomodidades que usted acaba de mencionar, trasladadas, por ejemplo, a un centro de convenciones Atlapa, a un centro de convenciones Amador,
o a Figali. Esas incomodidades van a ser mucho mayores. Y lo que nosotros estamos planteando es que ahí hay una capacidad instalada de hoteles, probablemente 16.000 habitaciones, 4% están siendo usadas por el sistema de salud, pero hay una gran cantidad de habitaciones disponibles, pero le están pagando $15, o por lo menos ese es el contrato. Yo espero que les hayan pagado, pero si nosotros, y hay mucha gente que dice, pero por $15 yo no voy a entrar en esto. Páguenle $50 y todavía lo que eso representaría para el país, si alquilan 5.000 habitaciones, es mucho más económico que tener a personas en una instalación como un centro de convenciones, que además hay que adecuar y obviamente comienzan las suspicacias de cómo se están adecuando y todas las cosas que han pasado anteriormente. Con las cifras como andan hoy en día, doctor, estamos rondando, estamos en esa línea de los 1.000 casos, arriba de 41 casos positivos en nuestro país, direcciones médicas que dicen, aquí se acabaron las camas, personas que están en la calle tratando de conseguir el sustento, porque aquí hay un tema de un cruce interinstitucional entre el que atiende la salud, entre el tema económico, cómo conservamos esos empleos y el tema del bienestar social. Esa familia que no puede salir y quién le lleva el sustento porque tiene COVID y ahora tiene que quedarse aislada. Entonces son muchas cosas, esos puntos concretos que hay que tomar acción ya, no para ayer, ya hay que tomar acción. Y doctor, la población siente en este momento que esa hoja de ruta se ha perdido. No se vislumbra cuáles son esos puntos concretos. Incluso el mismo sector privado dice, ¿cuál es la hoja de ruta? Nosotros queremos prepararnos para el tercer, para el cuarto bloque, pero todavía no hay luces en esto. Vamos a hablar de estos temas interesantes, doctor, pero lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Bueno. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Mientras usted estuvo como equipo asesor, yo no sé si de alguna manera se trató de hacer una fiscalización de si las cosas que se hacían estaban dando resultados. Le planteo un caso muy puntual, ya casos documentados como este. Una persona es contagiada con COVID, le dicen llame al 169. Hoy en día esa línea prácticamente ha colapsado. Usted marca y difícilmente la consigue. Luego, cuando la consigue, le dan algún tipo de seguimiento, sugerencias, o hay un doctor que le marca y le dice, hola Dorcas, usted ha sido contagiada con COVID, por favor, baje la aplicación Ester. Me voy a bajar la aplicación Ester y lo que pasa es que la aplicación Ester me dice, para poderle dar recomendaciones o sugerencias, se toma una fotografía seria y luego se toma una sonreída. Y obviamente, como la sonreída no es la misma que la seria, me dice, esa no es usted, Dorcas. ¿Cómo quedo yo? ¿Tendré dinero para bajar esa aplicación Data? O sea, ¿cuántos panameños, doctor Terán, tienen esa facilidad para estar haciendo todo ese procedimiento para que al final no le digan absolutamente nada? ¿Qué pasa con aquellos que se van a hacer una prueba a un laboratorio particular? ¿Suman o se suman los casos dentro del MINSA y al final qué doctor les atiende? O los doctores del MINSA le dirán, bueno, usted no se hizo ese hisopado con nosotros, así que usted ve a ver quién lo atiende. Estas cositas, doctor, que se están dando, llaman mucho la atención porque al final tenemos casos como personas que hoy le detectaron que son pacientes con COVID y pasa un mes, pasan 15 días, pasan 8 días, ni prueba de hisopado, no le dicen absolutamente nada y los casos se siguen propagando. ¿Por qué? Porque esa persona que no sabe si tiene o no tiene COVID es la que está saliendo y está propagando la enfermedad. No sé si me estoy explicando, doctor, con este escenario que viven los panameños, pero que muchas veces no tienen cómo decirlo a las autoridades. Sí, los laboratorios privados sí están obligados a comunicar al Ministerio de Salud sobre los casos que resulten positivos. Así que eso sí se está dando. Ayer precisamente mi nuera Cristina me mandó un hilo de un Twitter de una amiga en la cual decía, el Ministerio de Salud me llamó hoy, luego de 20 días de haber hecho yo la primera llamada. ¿Cómo está usted? Bueno, estuve 10 días hospitalizada. Las 5 personas que viven en la casa nos contagiamos, así que
muy bien, muchas gracias por haber llamado. Ese es el tipo de situación que nosotros no podemos permitir y, y eso es lo que está sucediendo cuando no tenemos a un equipo con la capacidad, ¿no? Y me refiero a la capacidad para hacer un análisis de cada caso, pero también en la cantidad de personas que tienen que estar en este equipo. Cuando hay 20,000 personas que están contagiadas, ¿cuántas personas usted considera que deberían estar dentro de ese equipo? ¿50, 60, 70? Pues no. Imagínense que cada llamada dura aproximadamente 10 minutos como mínimo. Son 6 llamadas que cada una de esas personas debe hacer. De 20,000 personas que están contagiadas, hoy en día, según las cifras, ¿cuántas horas hombres se necesitan para eso? Y ahí va a tener la respuesta de cuántas personas se necesitan contratar o que esas personas donen su tiempo o que la empresa privada adopte a su médico o adopte a su trazador. Eso es tan sencillo como eso, Dorca. Ahora, doctor, ahorita mismo como están los números, las cifras, con lo que está pasando, casi colapso del sistema sanitario, ¿qué sería lo puntual? Si usted tuviera que decir 3 cosas puntuales y concretas, y yo agregaría radicales, que tenemos que practicar en este momento, ¿cuáles serían, doctor Terán? El mensaje. Uno, el mensaje, un mensaje adecuado a la ciudadanía, ¿no? De autoprotección. Contratar a los equipos de trazadores adecuados, una trazabilidad. Y lo tercero, tener la capacidad de aislar y poner en cuarentena a las personas contagiadas. Si no hacemos esto, hoy son 20,000, dentro de 2 semanas podrán ser 30,000 o 40,000, quién sabe. El número va a seguir subiendo si no hacemos estas 3 cosas al mismo tiempo. Ahora, en esa reunión y con las recomendaciones que usted le dio al ministro de Salud Sucre, ¿el ministro se comprometió a implementarlas, doctor Terán? ¿Usted salió un poco satisfecho de esa reunión sabiendo que esas recomendaciones, que son obviamente válidas, y si se ponen en práctica pudieran dar esos resultados, serán adoptadas, serán tomadas en cuenta? ¿Usted salió de ahí con esa confianza? Yo espero que las tomen en cuenta, y no solamente las mías, sino las de todos los ministros de salud que estaban ahí presentes, que fueron buenas recomendaciones que tienen que ver con mantener los equipos de protección personal al personal de salud, del nombramiento de más personas para evitar el agotamiento y de utilizar todo lo que esté a nuestro alcance para tener mayor capacidad de reacción ante esta situación. Yo estoy seguro que el ministro Sucre, igual que la ministra Turner y que cualquier persona que ha estado en esa posición de ministro de Salud sabe qué es lo que hay que hacer. Pero esto también es una acción de gobierno en la cual se tiene que tener el respaldo de la máxima autoridad, que es el presidente de la República. Precisamente, doctor Terán, esta semana el presidente Laurentino Cortizo colgaba este tuit. Participé de la instalación de la mesa de compras interinstitucional entre la Caja del Seguro Social y MINSA y la Dirección de Contrataciones Públicas con el fin de garantizar a todos los panameños el equipo necesario a precios razonables para continuar salvando vidas. Un mensaje muy puntual, pero cuando usted revisa las reacciones en redes sociales, la gente escribe y se pregunta, ¿tiene un presidente que estar en una mesa para garantizar que hayan precios razonables? ¿Cómo lo interpreta usted, doctor Terán? Probablemente una falta de confianza en el equipo. Como usted acaba de mencionar, un presidente no está para ir a ver el detalle de qué es lo que sucede en el gobierno. Obviamente sí le interesa qué es lo que está sucediendo en el gobierno y quién lo está haciendo, pero eso me parece más bien una falta de confianza en el equipo. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber contribuido con estas recomendaciones que ojalá que en su momento pues se tomen en cuenta. Ya usted, desde que era asesor del comité, en un principio había establecido algunas normas junto con otro grupo de asesores, y por el bienestar de nuestro país, no solamente el gobierno, los panameños tenemos que aplicar todas estas normas y medidas de bioseguridad para poder frenar, mitigar y reducir estos números de casos de COVID que van a galope, por decirlo en buen panameño. Doctor Terán, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara. Cómo no, muchas gracias.
Hasta luego.